nacionalidad dominicana e identidad nacional como educación de valores. Una investigación de Penquian Miguel San Ben. Resumen. El desarrollo de los paradigmas científicos nos presenta la curiosidad de comprender si el fenómeno educativo puede establecerse empíricamente como una teoría. En la realidad histórica de la coexistencia de dos estados soberanos en el territorio de una misma isla, la Hispaniola, con dos capitales y una historia compartida, pero negada por cada una de las comunidades, hacen de las relaciones intersocietarias un caso de tensión y conflicto internacional. Deseamos probar esta posibilidad. La historia marca que la formación de las dos naciones diferentes cultural y étnicamente se produjo como resultado de la guerra de religiones en Europa en el siglo XVII, que desembocó en dos colonias diferentes. En el curso de la historia, la parte oriental se independizó de la occidental y desde entonces tienen una coexistencia negadora de la existencia del otro. Con la sentencia número 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano, se produce un escenario de tensión por las consecuencias de apatridia entre la población dominico-haitiana. En este marco, la presente investigación pretende establecer que el modelo cognitivo educativo es coherente para ambas poblaciones de la isla Hispaniola a partir de una muestra de estudiantes de la Universidad Católica de Santo Domingo. Introducción. En un artículo muy polémico del laureado escritor Mario Vargas Llosa, presenta el caso de la apatridia generada por la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano 168-13. Significó un giro copernicano al desarrollo de la presente investigación, ya que dejó de ser un estudio comparativo entre dos comunidades que comparten la única isla dividida en dos naciones soberanas en el mundo. Pasó a ser el interés en la evolución de un tema de justicia social. Sin embargo, en el tiempo transcurrido no ha evolucionado como para completar un cierre de la cuestión. Por tanto, las peripecias al buscar un grupo de estudio de estudiantes haitianos me llevó desde la identificación de una escuela en la ciudad de Puerto Plata, en el norte del país, pero que no se materializó, llegando a identificar las universidades católicas, la Pontificia Universidad Madre y Maestra, en donde soy profesor en el campus Santo Tomás de Aquino en la ciudad de Santo Domingo, y he tenido en cada cuatrimestre 3 o 4 estudiantes. Me resultó difícil porque el grueso de estudiantes están en el campus de Santiago, por lo que me resultó viable
identificar en la Universidad Católica de Santo Domingo una concentración importante de estudiantes de nacionalidad haitiana. En el interín, inicié la redacción del primer capítulo con el propósito de articular el desarrollo reciente en la filosofía de la ciencia sobre los paradigmas y la modelación de los procesos que estudiamos y cómo el fenómeno educativo en su acepción más amplia como sistema educativo es un plausible objeto de estudio científico. En estas disquisiciones me ayudó la docencia en la especialidad de Ciencias Sociales aplicadas a la educación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la que impartí la asignatura Paradigmas de las Ciencias Sociales en el año académico 2013-2014. Con la preocupación inicial y motora es provocada por las relaciones intersocietarias en la isla de la Hispaniola como capítulo de ambientación. El segundo está dedicado a la explicación sucinta de la emergencia de las dos sociedades y como fruto de la dinámica contemporánea, la aparición de casos de apatridia por una historia de irresponsabilidad y desidia gubernamental que ha creado una situación que ha provocado que la República Dominicana haya sido denunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. En un exceso de entusiasmo incluí un extenso anexo sobre este caso que determinará en el futuro la agenda de integración, inclusión y asimilación cultural de importantes contingentes de actuales apátridas por no reconocérseles su condición de dominicanos. La preocupación ha sido desarrollar un modelo comparativo entre cohortes de estudiantes dominicanos y haitianos, y como la muestra es universitaria, tendríamos un punto de partida para una futura aplicación más extensiva que aporte a la comprensión de la realidad multicultural de la sociedad dominicana, cuando definitivamente se aplique una política educativa inclusiva y multicultural. Mientras tanto, la crispación en la comunidad dominico-haitiana seguirá alimentándose hasta quizás llegar a medidas de confrontación. En las conclusiones podríamos, en la medida de lo posible, adelantar medidas de política pública en una sociedad que soterradamente rechaza la integración de los dominico-haitianos y que abiertamente aboga por un status quo de separación virtual de ambas comunidades. Es el deseo de que esta investigación permita visualizar una sociedad más integrada a través de la educación a todos los habitantes de esta isla de la Hispaniola. El resultado final ha sido la puesta a prueba de un paradigma educativo, asumiendo una visión sistemática del acto educativo. En consecuencia, hemos aplicado las capacidades de la tecnología informática que ofrece el Statistical Package for the Social Science, versión 22, en su análisis factorial. Es un intento incompleto, pero es un intento de sustentar el clima social y la autoeficacia en un contexto de competencia étnica y tensión social. Como intentamos avanzar en la descripción de la coyuntura actual enmarcada por la crisis migratoria provocada por la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Esta situación nos hace situar en un escenario conflictivo en el campo educativo en las próximas décadas. Santo Domingo, Distrito Nacional, 15 de mayo de 2016. Capítulo 1.
Los nuevos paradigmas en las ciencias sociales y su aplicación en la educación. Introducción. El presente capítulo pretende ser un marco conceptual para comprender el desarrollo de la institución social que reconocemos como sistema educativo en un esfuerzo de sistematizar e integrarla en la concepción moderna de los paradigmas científicos. Vamos a desarrollar el concepto de paradigmas en el marco de la filosofía de la ciencia, como fue concebida en el siglo XIX y su crítica posterior en el XX, desde tres fuentes diferentes. Los paradigmas, según Thomas Kuhn, los programas de investigación de Imre Lakatos y el anarquismo metodológico de Paul Feyerabend, pero haciendo hincapié en el enfoque de Kuhn por ser el más extendido y aplicado en el medio académico dominicano. Concluiremos con el planteamiento sobre el proceso educativo desde los paradigmas emergentes. La exclusión, visto como producto del proceso de consolidación de la sociedad capitalista y su antítesis, la inclusión, como paradigma emergente de una concepción societal que no acepte exclusiones. Para hacer de este capítulo un ensayo aplicado al ambiente emergente de la sociedad de la información y el aprendizaje, para circunscribir este tratamiento enmarcado dentro de los nuevos paradigmas aplicados a la educación, deseamos unir los cambios innovadores en el ámbito de la ciencia y la tecnología con la convivencialidad y vida cívica como temas particulares de las ciencias sociales. Aunque no enfrentamos directamente la educación como competencias, abordamos el tema mediante el reconocimiento de la formación, mediante didácticas participativas y activas, es decir, mediante la investigación colaborativa y participativa de la realidad cotidiana de los alumnos y la comunidad que produzcan las competencias para la vida social. La polémica en el principio. En un principio la polémica nace en Platón y Aristóteles, maestro y discípulo, que mantuvieron posiciones contrapuestas entre el idealismo y el realismo. Es una polémica sobre cómo pensamos, es decir, el estudio de la epistemología o la gnoseología. Alfredo Fuller documenta este caso. Aristóteles hace 4 críticas fundamentales a la teoría de las ideas de Platón. Crítica a los 2 mundos. Para Aristóteles es uno solo. Al tener 2 mundos se complica la explicación innecesariamente, explicando 2 veces lo mismo. Platón no da una explicación racional, utiliza mitos y metáforas en vez de aclarar conceptualmente. No hay una relación clara de causalidad, no explica cómo las ideas son causa de las cosas sensibles y mutables, no infiere que de una idea se derive un objeto. Argumento del tercer hombre. Según Platón, la semejanza entre 2 cosas se explica porque ambas participan de la misma idea. Según Aristóteles, se precisa un tercero para explicar la semejanza entre 2 cosas y un cuarto para explicar las 3, y así sucesivamente. Es una regresión al infinito, por lo tanto, nada se explica. La crítica de Aristóteles a su maestro apunta justo al corazón del pensamiento platónico, la teoría de las ideas. Cuestionando el fundamento, todo el edificio intelectual se tambalea. Ya no será necesario hablar de reminiscencia, ni de innatismo, ni del cuerpo como prisión del alma. La superación aristotélica es una genialidad. Los 2 mundos platónicos devienen 2 dimensiones presentes en todo ser sensible,
dos caras de una misma realidad, la materia y la forma. Eusebi Colomer presenta la diferencia entre Platón y Aristóteles como los siguientes términos. Los motivos de su crítica a la teoría de las ideas se reducen siempre a este núcleo básico. Las ideas no sirven para la función que Platón les asignó, dado que son trascendentes a las cosas, no pueden ser la causa de la inteligibilidad. De hecho, son un engorro y en consecuencia nos las podemos muy bien ahorrar. Por esto, Aristóteles desplaza las ideas platónicas de su trascendencia y las introduce como formas inteligibles, inmanentes en la materia sensible, en lugar de separar, como Platón, dos mundos, el inteligible y el sensible. Aristóteles cumple la separación al interior del único mundo que él considera real. Por lo tanto, no hay más que un mundo, el sensible, pero su trama es inteligible. En otras palabras, el mundo de Aristóteles es, para decirlo así, bidimensional. Cada uno de los seres o sustancias individuales que lo configuran se compone de materia y forma. Materia y forma son las dos caras de una misma realidad, tan inseparables la una de la otra como un individuo chato respecto a su nariz. La crítica de la teoría de las ideas de Platón, según Colomer, se resume a los siguientes puntos, según el estudio de Aristóteles. La metafísica aristotélica se elabora en buena medida como reacción a la teoría de las ideas de Platón. No parece que Aristóteles haya manifestado ninguna oposición crítica a la teoría de las ideas durante su permanencia en la Academia de Platón. Todo parece señalar, por el contrario, que las primeras críticas a la teoría de las ideas se elaboran luego de su abandono de la Academia, con el inicio de su propia filosofía. En conclusión, Colomer señala que hay que recordar, sin embargo, que ya Platón había criticado la teoría de las ideas en el Parménides y que probablemente la teoría de las ideas había sido objeto de numerosas controversias en la Academia. No tiene sentido, pues, buscar en la crítica aristotélica a la teoría de las ideas ningún tipo de razón personal que pudiera haber enfrentado a Aristóteles con Platón, sino, como el mismo Aristóteles nos dice en la Metafísica, la simple búsqueda de la verdad. Aristóteles estará de acuerdo con Platón en que hay un elemento común entre todos los objetos de la misma clase, el universal, la idea, que es la causa de que apliquemos la misma denominación a todos los objetos del mismo género. Aristóteles admitirá que ese universal es real, pero no que tenga existencia independiente de las cosas, es decir, que sea subsistente. La teoría de las ideas, por lo demás, afirma Colomer, al dotar de realidad subsistente al universal, a la idea, duplica sin motivo el mundo de las cosas visibles, estableciendo un mundo paralelo que necesitaría a su vez de explicación. Tampoco es capaz de explicar el movimiento de las cosas, que era uno de los motivos de su formulación. Recordemos con Colomer que, al igual que los pluralistas intentaban con su propuesta explicar la permanencia y el cambio, la teoría de las ideas se propone como la misma finalidad. Ahora bien, esta teoría no ofrece ningún elemento para explicar el movimiento, el cambio, ya que siendo las ideas inmóviles e inmutables, si las cosas son una imitación de las ideas, habrían de ser también inmóviles e inmutables. Pero si cambian, ¿de dónde procede ese cambio?
Aristóteles considera que la teoría de las ideas es imposible, ya que establece una separación entre el mundo visible y el mundo inteligible, es decir, la existencia de un hiato entre la sustancia